Ya. En nombre de Cristo Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios. Santo, santo es el Señor. Le damos la bienvenida, hermanos, que estamos aquí. Como todos sabemos, nuestra pastora Indira, mi esposa, está en una convención de pastores de aquí, de la ciudad de Filadelfia. Vamos a estar orando por todos los pastores que están ahí, que todo lo que se llegue a un acuerdo o lo que vaya a pasar ahí sea para avance del reino de Dios, para glorificar a nuestro Padre Celestial. Vamos a entrar en oración antes de comenzar con este servicio de hoy, que es la enseñanza del pastor Harry. Vamos a ponerlo en manos de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a que dirija este estudio del día de hoy. Le damos la bienvenida a los hermanos y amigos que están en las redes, que siempre nos siguen, y en los que se vayan a conectar, que Dios me los bendiga y que este servicio sea de abundante gracia en el nombre de Cristo Jesús para su vida. Vamos a empezar en oración. Vamos a inclinar nuestra cabeza ante nuestro Señor poderoso. Padre Santo, a ti sea la gloria, Señor. Venimos todos en comunión a ti, Señor Padre poderoso, sabiendo de que tú eres el único dador de vida, el único con la potestad ganada con sangre en la cruz de perdonar nuestro pecado. Venimos ante ti, Señor, que nos cubras con tu manto, Señor, que nos limpies, Señor, y llenes nuestras almas, Señor, llenes de tu hermoso y sagrado Espíritu Santo. Señor, te pedimos que conduzcas este servicio de hoy, este estudio, que pongas las palabras que tú quieres que diga el pastor Harry este día. Señor, te pedimos por la pastora y los demás pastores, Señor, que cualquier cosa que esté pasando, que vaya a suceder, que sea para tu gloria y honra. Sabemos que tú estás en control, Señor. Te ponemos en control este servicio de hoy, Señor. Te ponemos en las manos a los que se vayan a conectar, Señor, a nuestros amigos, a nuestros hermanos. Padre poderoso, te pido por estas personas que aún no han llegado a ti, Señor, que toques sus corazones, Padre poderoso, y se haga tu voluntad en ellos, Señor. Te lo pedimos esto, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Padre Celestial, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Antes de comenzar con el estudio del pastor Harris, vamos a, como siempre tenemos por costumbre, leer unos capítulos bíblicos, un pequeño devocional. Les pedimos, hermanos, que si van a la Biblia, por favor, y vayamos a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8 y versículo 9. ¿Tenemos? Amén. Amén. Y dice la palabra de Dios, que se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mas, oh amados, no ignoréis esto: para con el Señor un día es como 1000 años, como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta palabra aquí nos dice mucho, mis hermanos. Estamos viviendo en un tiempo que para algunos engañadores, otras personas creen que Jesucristo ya no viene. Pero Él se encargó de ponernos esta palabra para decirnos de que Él está en espera. A ti, hermano, que aún no te has acercado a la sombra de nuestro altísimo Señor Jesucristo, te invito de que vengas a los pies de Cristo. La venida de Cristo es un hecho, nos dice en su palabra.
nos dice en su palabra, todo largo y ancho de la Biblia nos está diciendo de que Él viene y viene por su pueblo. Te invito esta noche, donde estés, arrodíllate, entrégale tu vida a Cristo Jesús. Cristo viene, esto no es un juego o que nosotros nos volvimos locos. Te invito a que leas la Biblia y des el paso de fe hacia Cristo Jesús. Cuando tú comiences a leer esta palabra, tú te vas a dar cuenta de muchas cosas que mientras no des ese paso tú no vas a entender. Yo te invito, mi hermano, que vengas a los pies de Cristo Jesús. Es el único que te puede redimir, es el único que salva. La palabra de Dios nos dice que nadie verá al Padre si no es por Él. Te invito esta noche que te quedes con nosotros, con el estudio que tenemos con el Pastor Harry. Pastor Harry, Dios me lo bendiga inmensamente y lo dejamos aquí con el altar para usted, que nos enseñe lo que Dios puso en su corazón esta noche. Dios me lo bendiga. Amén, gloria a Dios, aleluya. Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1 hasta el 3, que vamos a estar estudiando. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1 hasta el 3. Entonces, cuando lo tenga, dígame. Apocalipsis, Capítulo 1, versículo 1 hasta el 3. El primer capítulo de Apocalipsis. Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan durante su prisión, que cuando estaba en Patmos. Esto fue durante el tiempo de emperador Domitian. Ese reinó durante 81 hasta el 96 AD, después de Cristo. Posiblemente Juan pensaba que su tiempo ya había terminado. Era ya un anciano, posiblemente de sus 80, 90 años, y estaba preso en una isla con otros presos, y ahí es cuando tuvo la visión. A veces nosotros pensamos, cuando la cosa está terminada, pensamos que puede ser que tú recibiste una caída, puede ser que tú recibiste mala noticia y tú dices, ya Dios terminó conmigo. Pero Juan posiblemente pensaba que Dios terminó con él. Moisés, cuando estaba pastoreando las ovejas de su suegro, de 80 años, posiblemente pensó que Dios había terminado con él. Pero Dios tiene otros planes. No importa cuántas veces te ha caído, no importa tu edad, no importa si está enfermo, menos la última palabra la tiene Dios. Amén. Juan vino a ser soltado de la isla cuando el rey Nerva tomó el dominio, y solamente reinó 2 años, el 96 hasta el 98. Ahora, vamos a Apocalipsis 1, versículo 1, y comienza con la revelación de Jesucristo. Revelación, Apocalipsis, que significa cuando algo está cubrido y cuando se está quitado, el descubierto. Es lo que le llamamos el velo. Sí, el velo ya está quitado. Se quitó el velo. Se quitó el velo. Es la revelación, Apocalipsis, de Jesucristo, que Dios el Padre le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder enseguida. Dios el Padre le da esta misión a su Hijo, y el Hijo se revela a nosotros. Jesucristo dice en Juan capítulo 16, versículo 13 hasta 15, lo siguiente. Juan capítulo
16, versículo 13 hasta el 15, y dice, Juan 16, Juan 16, 13 hasta el 15. 16, 13, 15. Cuando venga, digo amén. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él lo guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo cuanto oiga, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os hará saber todo lo que el Padre tiene. Todo lo que tiene el Padre es mío, y por esto dije que tomará de lo mío y os haré saber. Y leemos en 1 Corintios 2, versículo 9 hasta el 10 lo siguiente. 1 Corintios 2. Los Corintios. Versículo 9 hasta el 10, y dice: 1 Corintios, versículo 9 y 10. Primera 1, 9 y 10. Sí, capítulo 2, versículo 9 y 10. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 9 y 10. Antes bien, como está escrito, las cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por medio de su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Vemos para Apocalipsis capítulo 1. Dios promete dar una revelación a los apóstoles, cosas que va a venir, y lo hizo por medio del libro de Apocalipsis. Y dice la Escritura, las cosas que deben suceder enseguida. Voy a leer los tres versículos, te voy a leer los tres versículos de Apocalipsis 1. Y lo dio a entender, enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios, de testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que vio. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de estas profecías y guardan las cosas escritas en ellas, porque el tiempo está cerca. Sabemos que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Dios tiene su tiempo diferente a nosotros, pero sí, Dios sabe los tiempos, porque cuando Dios dijo a Sara, el año que viene tú vas a tener un hijo, el año que viene ella tuvo un hijo. Pero Dios es sin tiempo. Entonces, cuando Dios dice esto va a suceder pronto, no todo el tiempo es seguida que va a suceder. Por ejemplo, en Isaías capítulo 13, versículo 6, vamos a para Isaías capítulo 13, versículo 6, vemos Isaías hacer unas profecías. Isaías 13, versículo 6. ¿Me lo puede leer, Pastor Gerardo? Capítulo 13 de Isaías, versículo 6. Pero quiero leer lo otro, quiero que tú lo veas este versículo específicamente. Es increíble cuando el hombre piensa que todo está terminado, Dios tiene otro plan. Este libro de Apocalipsis tiene 404 versos y 278 de ellos se trata acerca del Antiguo Testamento.
este libro de Apocalipsis es un libro para uno estudiarlo, necesita tener un conocimiento del Antiguo Testamento. Mucha gente lo empieza a estudiar y no tiene conocimiento del Antiguo Testamento y pues entonces termina confundido. Pero sí, es necesario tener un conocimiento del Antiguo Testamento cuando está estudiando. Isaías 13, versículo 6. Isaías dio esta profecía acerca de Babilonia en el año 740, 700 antes de Cristo y se cumplió en el año 539. Y en esa profecía, en Isaías 13, versículo 6, amén. Me da decir algo para entonces leerlo. Dice que el tiempo se acerca y el tiempo que iba a acercarse iba a ser como 200 años. Entonces, no todas las profecías, cuando dice la Biblia, esto va a pasar siguientemente, significa que va a pasar en unos días o en un año, puede pasar en 200 años. Y en esta ocasión, Apocalipsis, yo creo que estamos viviendo cerca de estos tiempos. Ahora, léete Isaías 13, versículo 6. Versículo 6 dice, aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Ok, esto se habla acerca de la ira que iba a venir Babilonia, que Babilonia iba a estar destruido. Isaías dijo esta profecía posiblemente en el año 740 o 700 antes de Cristo y vino a suceder en el año 539 cuando Media Persia tomado dominio y tomó el poder sobre Babilonia. Vamos a pasar a Apocalipsis capítulo 1. Solamente quería enseñar esto porque la Biblia dice, porque el tiempo se acerca, no quiere decir que es algo que era para pasar en el tiempo de los discípulos, el tiempo de Juan. Hay gente que ha señalado que el Apocalipsis ya se cumplió y entonces no esperamos esto pasando. Hay otra gente que dice que Apocalipsis solamente todo es simbólico y esto significa el tiempo de la iglesia, del tiempo de Jesucristo, hasta el tiempo que Jesucristo vino con sus discípulos, hasta el tiempo del final de todo, que es una larga historia que significa que sigue repitiéndose. La Biblia es un libro profético. El Apocalipsis es el libro profético que hay en el Nuevo Testamento y habla del futuro. Dice que esta cosa va a pasar. Cuando el Apocalipsis se centra más de la tribulación, desde antes de la tribulación hasta después de la tribulación, cubre los dos ramos. Sí, por ejemplo, y si queremos ver el Apocalipsis 2 y 3, cuando está hablando a las iglesias, a 7 iglesias, muchas de las cosas que está diciendo a esas 7 iglesias es antes de la tribulación. Esas iglesias no existen ahora, esas 7 iglesias no existen ahora. Menos sí, hay cosas que habló esas 7 iglesias del futuro, de cómo va a ser el nuevo cielo, nueva tierra, cómo va a ser nuestros galardones en el cielo. Pero sí, hay ciertas cosas que es antes de la tribulación. Pero cuando referente al capítulo 4 hasta el capítulo 19, se trata acerca de la tribulación, que va a pasar en la tribulación. Amén. El capítulo 6 de Apocalipsis, por ejemplo, tú puedes compararlo a Marcos 13, Lucas 21 y Mateo 24 y vemos que habla básicamente lo mismo que va a haber hambres, va a haber competencia, va a haber todas esas cosas, lo dice Apocalipsis 6 y ciertamente vemos que pasó. Amén. Una pequeña pregunta. Sí. ¿Algunas de las profecías del Apocalipsis ya están cumplidas? En parte, por ejemplo, y si vemos Apocalipsis capítulo 11, cuando habla acerca de
los dos profetas dice que el mundo gobierna, cada lengua, cada nación, va a ver estos dos profetas muertos. Sí, estos dos profetas no se ven, menos sí tenemos la capacidad ahora en internet, la televisión, que si mueren estos dos profetas, se va a ver. Y dice Apocalipsis 11 que el tiempo va a ser como Sodoma y Gomorra en Jerusalén. Vemos en Jerusalén que está la parada del homosexualismo, está el Gay Pride Parade, y otro ejemplo, en el río Eufrates, ellos dicen para el año 2040 va a estar completamente seco. Entonces, en Apocalipsis 16 menciona que el río Eufrates se va a secar, para entonces 4 demonios van a salir de sus prisiones para matar una tercera parte de la tierra. Éufrates. Éufrates, sí, perdón. Okay. Euphrates en inglés. En inglés, Éufrates. Ok. Entonces, Apocalipsis, si uno estudia Apocalipsis, uno necesita tener un buen conocimiento del Antiguo Testamento para estudiarlo. Y es bueno estudiarlo, porque estamos cerca de muchas de esas cosas. Tenemos, por ejemplo, en Switzerland, y si tú sabes, ¿cómo se llama? Suiza se llama, Switzerland se llama. Suecia. Suiza, sí, en Suiza ya ellos están recibiendo una marca como fuera un computer chip en la mano para comprar. Ya ellos dejaron de usar el dinero. Y ellos quieren que estén estas cosas para aquí, para Estados Unidos y en otros países. Entonces estamos viviendo un tiempo bien peligroso, un tiempo que da miedo. El año pasado, el presidente de Estados Unidos dijo que no quería que la gente que no tenía la visión de COVID, que vaya para los supermercados y haga compra. Y aunque la vacuna de COVID no es la marca de la bestia, menos siquiera esto está preparando el camino. Y uno coge miedo, por ejemplo. Imagínate, en la Biblia dice Apocalipsis 13, nadie va a poder comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia. Casi vimos algo así sucediendo, que mucha gente no podía ir para ciertos supermercados y si no tenía la vacuna de COVID. Aunque no estoy diciendo que la vacuna de COVID es la marca de la bestia, menos sí, estamos casi llegando a este nivel. Pero es un ensayo. Sí. Es un ensayo de lo que está por venir. Que ha por venir. Nos está preparando para esta venida. Y vemos unidad. Toda gente se quiere unir. Toda iglesia se quiere unir juntamente con la iglesia católica. Ecumenismo. Ecumenismo. Vemos una reunión, no importa nuestra doctrina, podemos todos ser un hermano. No importa que si tú crees en Jesucristo o no importa si tú crees en gracia o no. Queremos unirnos. Toda iglesia se quiere unir. No importa que yo crea que necesitamos todos unirnos. Vemos eso en la iglesia y también vemos eso con el gobierno. Todo gobierno se quiere unir. Vemos United Nations, las Naciones Unidas. Quiere una unión, como el tiempo de Génesis capítulo 11, en la Torre de Babel. Toda la gente se unieron, había solo un lenguaje. Y vemos que básicamente en el mundo completo hay un solo lenguaje, el inglés. Casi todas las personas de este mundo mundial saben inglés. Y en parte, aunque sea su lenguaje, pero siempre tú vas a conseguir una persona que sabe inglés en cada país. Ok, seguimos, vamos a seguir el capítulo 1 en el Apocalipsis, versículo 1. Ok, dice, y capítulo 1, la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder enseguida. Señalamos que, porque Dios dice enseguida, no quiere decir que es aquí unos días o unos años, puede ser cientos años o puede ser miles de años. Vamos a irnos para 2 de Pedro capítulo 3, versículo 8. 2 de Pedro capítulo 3, versículo 8. ¿Qué pasó? Para que llegue ese día vamos a estar cuidados que
usa el teléfono, porque puede ser que... Y si estamos cogiendo y hay diferentes opiniones acerca y si la iglesia va a ser llevada ese tiempo, y si la iglesia va a ser llevada antes, pero y si por algo la iglesia necesita pasar la tribulación, tú no vas a querer tener un teléfono contigo que te vaya a saber a dónde tú estás, y si tú estás viendo la Biblia en el teléfono, es bueno tenerla el papel para ese tiempo llegue. Amén. Dios quiera que la iglesia no pase por eso, pero yo estoy de opinión que la iglesia sí va a pasar por eso. Pero oído en 2 de Pedro 3:8, ¿vale? Amén. Vamos a leerlo de vuelta como que nos coordinamos en este capítulo. Sí. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Un día para el Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Esto es una repetición de Salmo 90, versículo 4. Voy a leerlo. Salmo 90, versículo 4, que nos dice lo siguiente. Dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Entonces, para Dios no hay tiempo. Cuando Dios dice algo va a venir enseguida, puede ser que se tarde. Por ejemplo, Dios dijo que iba a mandar destrucción para Nínive en 40 días. Nínive se arrepintió, pero siquiera Dios perdió 100 y pico de años para mandar la ira sobre Nínive por medio del profeta Nahum. Para Dios dice que va a hacer algo. Hay veces que Dios toma su tiempo, su paciencia, pero sí vemos cosas que están pasando. Ya Israel es una nación. En mayo 14 de 1948 Israel se hizo una nación. Eso es algo que era necesario, porque necesitaba Israel ser una nación para entonces ser hecho de nuevo el templo de los judíos, el cual el anticristo se va a presentar como Dios. Ahora, seguimos en Apocalipsis 1, versículo 1, y dice que fue enviado por medio de su ángel a su siervo Juan. Eso es repetido en Apocalipsis 22, 16. Un ángel, ¿qué significa ángel? Ángel significa un mensajero. Apocalipsis 22, versículo 6 repite esto, que esto es una revelación, pero es dada por medio de un ángel que Dios usó. 22, versículo 6. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado sus ángeles para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ya Juan era de una edad avanzada, tenía posiblemente 80 y pico, 90 años. Juan no era su hombre perfecto antes de ser anciano. Juan era uno de ira. Una ocasión en Lucas muestra que los samaritanos no quiso recibir la palabra. Y Juan, él dice, está en Lucas 9, versículos 51 hasta 56, solamente para señalar que Dios usa el que quiera usar. Dios usó a Juan, un hombre que era de ira. Juan, cuando era jovencito, era bien rápido para cosas. Y si Dios usó a Juan, también puede usar a uno. Dios está velando conmigo también. A veces yo soy avanzado de las cosas. Pero dice la Biblia en Lucas capítulo 9, versículos 51 hasta 56, aconteció cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, que él afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y le envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos,
para hacer los preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandamos que descienda fuego del cielo, como hizo también Elías, y los consuma? Qué amoroso era el discípulo de amor. Juan es conocido como el discípulo de amor, ¿verdad? Cuando estaba con él y estaba con Jesucristo, él quería que te queme. Y no estaba hablando de fuego del Espíritu, del día de Pentecostés, estaba hablando de fuego. Quema a esta gente. Aleluya. Manda ira para esa gente. Juan no era un hombre perfecto, pero sí, Dios lo usó grandemente. Dios puede usar uno en cualquier condición que estamos. Y si Dios usó un mudo, ¿qué dice que no puede usar nosotros? No importa cuántas fallas tenemos. Amén. Amén. Ok, seguimos. Vamos a ir para atrás para Apocalipsis capítulo 1. Dice, versículo 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que vio. El testimonio de lo que vio Juan lo va a declarar. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de estas profecías y guardan las cosas escritas en ella. Hay tres bendiciones. Bienaventurado significa gozoso, feliz. Eso es lo que significa bienaventurado. Tú eres gozoso, tú eres feliz. Y un poco decir lo que dice las tradiciones cristianas antes que llevado a Juan para Isla de Patmos. La historia dice que trataron de envenenarlo y no pudo envenenarlo. Y pues entonces lo pusieron para cocinarlo en aceite en una olla. Pero no pudo hacer eso. Y pues entonces por último lo tiró para la Isla de Patmos. Y ahí, como yo dije, Juan tuvo posiblemente, y si fuera el principio del reinamiento de Domitian, el rey emperador que lo metió preso, entonces si fuera el principio, Juan tuvo 15 años en prisión antes de recibir esa revelación. Posiblemente, y si fuera yo 15 años en prisión, ya yo tuviera perdido toda esperanza, y yo diría, ya sea mi tiempo para que el Señor me lleve para allá arriba. Pero en ese mismo momento, cuando era su final, antes de su final, Dios se dio la revelación. Amén. Y no era que Juan era un hombre de letra. La Biblia dice que Juan no era un hombre de educación. Juan y Pedro no eran de educación. Leemos en Hechos capítulo 4. Hay mucha gente que piensa que tú necesitas ser una persona de educación, necesitas saber todas las cosas para poder enseñar, para poder predicar. Amén. Evangelizar. Juan y Pedro no era hombre de educación. Dice en Hechos 4, versículo 13, lo siguiente. Entonces, viendo, ¿puede alguien leerlo para mí? Amén. Juan 4, versículo 13. Amén. Entonces, viendo el denuendo de Pedro y el de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. No era hombre de letras, no era hombre de mente, sabio. Y lo lindo de Juan es lo increíble. Juan es humilde. En el Evangelio de Juan, él ni se pone nombre. Se lee el discípulo que puso su cabeza en el corazón de Jesucristo. Pero tú no ves en ningún momento Juan diciendo el apóstol. Él tampoco dice que era apóstol en el Apocalipsis, aunque sí era apóstol, él no se lo echaba. Tú ves Pablo diciendo que era apóstol, pero tú no ves Juan diciendo que era apóstol. Y tú no ves tampoco Santiago y Judas señalando el título de apóstol. Judas, soy apóstol y soy hermano de Jesucristo. Eso fue algo para yo decirlo a todo el mundo. Pero
ellos eran humildes. Y hoy en día hay mucha gente que le gusta decir, yo soy doctor, yo soy rabino, yo soy fundador. Hay mucha gente buscando títulos y es bueno que tú tengas un título, menos cuando tú sientes que y si alguien no te llama por ese título, te sientes ofendido, mejor no tenerlo. Porque hay gente hoy en día que, y si tú no lo llamas por su título, se siente ofendido. Yes. Y le gusta que lo llames reverendo. Y la verdad es que son reventados. Seguimos. Amén. Santo. Gloria a Dios. Ok, ahora, seguimos. Siervos. Él reconoció que era un sirviente de Jesucristo. La palabra siervo es la palabra doulos, un esclavo. Juan conoció que era un esclavo, doulos. Y Jesucristo es el kurios, el Señor, el dueño de él. En el tiempo de antes, cuando no había libros, que ellos usaban rollos. Ellos leían los rollos. Entonces, si tú ves aquí la palabra el libro, en un tiempo ver el libro, en una ocasión cuando tú lo leas, no está hablando de libros, era un rollo. Y ya que se leía esos rollos en la iglesia, la mayoría de la iglesia en ese tiempo no tenía Biblias, solamente había poca gente que tenía los rollos se habían quedado. Algunos de ellos eran de pie de camellos, había algunos que en el tiempo de Juan había hecho de papyrus, ¿cómo se dice en español? What is that? Say it again. Papyrus en español. Peter. ¿Qué? Papyrus. What was it? Papyrus, lo que el arca de Mosé fue hecho cuando Mosé era un bebé, ¿cómo se dice esas cosas? Ok, de junco. No junco, Así le llaman a eso en español. Honduras, ese era en En Honduras. mi país es junco. o el junco, Como el Moisés, como el. sí, La figurita del Moisés. Papados también les dicen, es una planta. papado, eso es. Es una planta acuática. Sí, con eso se hacía papeles. Ah, Y entonces esto es hasta forma que fue escrito el Apocalipsis. Ok, la Biblia dice, bienaventurados son, feliz, el que lee. Había alguien siempre leyendo lo que había dicho los apóstoles, los evangelios, el Antiguo Testamento, los que oyen las palabras de esta profecía y que guardan las escrituras en ellas. Más de todo, Dios quiere que uno guarde la escritura. Dice Santiago, vamos para Santiago capítulo 1, que dice Santiago acerca de eso. Es mejor ser no solamente alguien que oye la palabra, sino que sea un hacedor de la palabra. Ahora leemos en Santiago 1, versículo 21, que dice: por lo cual, desechado toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sé hacedores de las palabras, y no tan solamente gente que oye, engañándose a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de las palabras, pero no hacedor de ellas, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida como era. Mas el que mira atentamente a la ley perfecta de la libertad y se persevera en ella, no siendo una persona que oye solamente, sino hacedor de la palabra, este será dichoso en todo lo que hace.
Somos llamados para ser hacedores de la palabra y no solamente oidores de la palabra. Tú sabes, la Biblia dice a nosotros que somos más aventurados que María misma. Y si hacemos lo que la palabra dice. María, la madre de Jesucristo, somos más aventurados. Dice en Lucas, capítulo, Lucas capítulo, lo tenía y Aleluya, gloria al Santo. Tanto te digo en un segundo. Gloria, take your time. No me recuerdo el pasaje ahora, me lo dice. Entonces vamos a ir a otro sitio. Ok, vamos a entrar para Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis 1. Apocalipsis 1. Dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, que dice: la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Amén. Ok. En Mateo capítulo 7, versículo 24 hasta 29, que nos enseña a nosotros. Vamos para ahí, Mateo capítulo 7, versículo 24. Al 29, amén. ¿Lo va a leer, pastor? Sure. Ya. Mateo 7, versículo 24 hasta el 29. Gloria a Dios. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. Y necesitamos desear ser hacedores de la palabra, no solamente alguien que oye la palabra. Amén. No queremos ser como el que edificó en la arena, que su casa fue destruida. Queremos que nuestra casa, especialmente la casa de Dios, siga para adelante. Amén. Y entonces, hay una pregunta que alguien quiere preguntar, aunque se contestó cierta pregunta sobre Apocalipsis. Tocaba civil porque no sé tiempo. Cuando llegue el tiempo de la tribulación, si acaba de salir, yo sé que la ciencia va a ser multiplicada grande. Amén. Amén. Se va a acabar la gasolina. A gasolina. Acerca de la gasolina, Apocalipsis capítulo 6 dice que el aceite todavía va a estar siguiendo. Dice, habla acerca, no haga daño al aceite ni al vino. Entonces sabemos que esto se va a mantener, el aceite de vino, el aceite de cual se hace gasolina. Entonces vamos a hacer todo y tomar agua para tener mano. A ver. Gloria a Dios, santo. Santo, A santo, ver. santo. Le vamos a hacer para otro tiempo. Eso goza después. Sí, lo sé. Vamos. Ok. Esto hace genial, ¿no? Sí. Ok, hablamos un poquito de los primeros 3 versículos, dimos una introducción de Apocalipsis. Bueno, hay muchas cosas de Apocalipsis. En capítulo 1 hasta el 3 vamos a estar mirando las 7 iglesias. Y ahí hay muchas promesas bonitas y vamos mirando esas promesas. Y cuando mi esposa se estaba muriendo de cáncer y también cuando se murió mi abuela, yo hice esto, yo cogí la promesa de Apocalipsis 2 y se estuve leyendo. Y es linda esa promesa de Dios. Y es linda, vamos a estar estudiando eso. En capítulo 4
Y 5 se trata sobre quién es digno de abrir el rollo de la ira de Dios. Capítulo 4 y 5 se trata sobre Dios observando quién es justo bastante para abrir el juicio que va a venir sobre la tierra. Y el capítulo 6 hasta el capítulo 19 se ven los juicios de Dios. Como dije antes, el Apocalipsis es un libro que vamos a estar metiendo bien profundo. ¿Qué te iba a decir? Todavía tenemos tiempo para preguntas. Sí, tenemos tiempo para preguntas. Amén. Pues tenemos una pregunta aquí. ¿Está listo, pastor? Sí. Dice, ¿de quién es la revelación? ¿De quién es la revelación? ¿De quién es la revelación del Apocalipsis? El Apocalipsis viene siendo la revelación del Padre, se lo mostró al Hijo, y el Hijo se lo mostró a su ángel para enviárselo a Juan y a lo que sigue. Amén. Amén. El capítulo 1, versículo 1 dice, claro. Tenemos otra pregunta aquí que dice, ¿a quién escribió Juan este libro? Se lo escribió a las 7 iglesias. Y si quiero decir, yo no sé si Juan escribió esto con su mano o tenía un sirviente escribiéndolo para él, porque Juan no es alguien con letra. Pedro no escribió su epístola. Leemos en Pedro capítulo 5 que tenía alguien escribiendo para él, pero las palabras son de Pedro, y lo mismo podemos decir con Juan. Las palabras son de Juan, pero alguien se lo escribió a él, porque no es alguien estudioso, no es alguien que sabía de leer. Dadas por el Espíritu Santo Pero a sí, Juan. como el Espíritu Santo, pero el decir que escribió esto, no podemos decir. No. Que lo escribió con su mano. Tengo una pregunta más de una hermana que dice, ¿qué categoría de personas serán bienaventuradas? Ahí lo dice el versículo 3, bienaventurado lo que la oye esto, lo que lee esto y lo que hace, lo que el Apocalipsis dice. Y lo lindo de este Apocalipsis es que Apocalipsis termina las profecías de la Biblia. Gloria a Entonces, Dios. y por el Apocalipsis no podemos decir que tenemos más revelación, como que vino a palabra para el profeta Mahomet de parte de Dios porque necesitaba escribir otro libro, o vino el libro de los mormones, vino un ángel, un demonio para estas dos gentes, para Mahomet y para Joseph Smith, pero no se puede decir que hay más revelaciones que eso. Sí, Dios sigue hablando a su iglesia por medio de profecías, por los dones, pero necesitamos medir los dones con la escritura, porque si alguien dice algo de parte de Dios que no está escrito en la Biblia, podemos decir esto no viene del Espíritu Santo, viene de un diablo. Oh, perdón, el hermano estaba pidiendo clarificación, que dice que la pregunta era, ¿de quién es la revelación? Él se refería a si es de Pedro, si es de Dios, de Jesucristo o de Apocalipsis. Solamente digo que fue de Dios el Padre, lo dice aquí, la revelación de Jesucristo, que Dios, hablando de Dios el Padre, le dio para mostrarle a su siervo. Fue Dios el Padre dárselo a Jesucristo, y Jesucristo dárselo a un ángel para dárselo a Juan. Amén. Okay. Próxima pregunta. Creo que hay una más. Están escribiendo una pregunta. ¿A quién escribió Juan? ¿A quién escribió Juan este libro? A las 7 iglesias. Usted ya contestó esta dice a pregunta. nosotros, Sí, las son 7 varias. iglesias, el capítulo 1. Capítulo 1, nos dice Cuatro. versículo 11. También el 1.4. El 1.4 también menciona las 7 iglesias, Amén, pero amén. el versículo 11 menciona los nombres, a Efesios, a Smyrna, a Pérgamos, y demás. El versículo 11 te dice el nombre de las 7 iglesias. Amén, amén. Las 7 iglesias existieron en realidad, ¿verdad? Sí, las Pues, 7 iglesias que estaban en el tiempo de Juan, pero dejaron de existir. Pero en este tiempo se pueden tomar como simbólicas para
podría ser como señalar o una autocrítica de qué iglesia está llevando las cosas como la lleva. Hay la algunas iglesia. gentes que cogen las 7 iglesias y dice que esos son 7 tiempos proféticos y dice que estamos ahora viviendo el tiempo de la Laodicea, donde la iglesia está tibia. Y hay algunas gente que mira esto así. Y está lindo mirarlo así, mejor. Yo no lo miro así, mejor. Sí, podemos, hay interpretaciones así. A interpretar como... Sí, que dice que estamos viviendo el tiempo de la Laodicea. Pero sí mismo estamos viviendo un tiempo de apostasía también, que muchos se están apartando de la fe, no están enseñando la Biblia como debe estar enseñando. Y entonces, puede ser que tengas razón, que sí, que estamos viviendo un tiempo de la Laodicea donde la iglesia está tibia, realmente no está buscando de Dios. Y donde vemos avivamiento, vemos que la doctrina, la enseñanza está tosida. Gloria a Dios. Todo lo que porque tú ves en ti viendo a la persona danzando, no quiere decir que está danzando el Espíritu Santo, especialmente si esta iglesia te está diciendo, el Espíritu Santo diga, dame una donación de 1,000 pesos y Dios te va a bendecir tu familia. Esos son tramposos, son dinero. Prosperidad, Evangelio de la prosperidad. Ok, ya. Entonces, ya terminamos las preguntas y Amén. con esto vamos a orar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, te glorificamos, te bendecimos tu santo nombre. Gracias, Señor, por esta palabra que nos fue enseñada. Pónela en nuestro corazón, ayúdanos a vivirla. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Gracias, Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos nosotros. Gracias a Dios, dice amén. Amén. A los que están viendo esto, lo invito para la semana que viene, el jueves a las 7, para que siga con estos estudios. Vamos a cubrir el Apocalipsis completo, el libro de Apocalipsis, y quiero hacer una invitación a que si alguien no ha recibido a Cristo, que lo reciba en su corazón hoy. Lo reciba como su Señor y Salvador. No solamente Salvador, pero también su Señor, el dueño de su vida. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Santo.